Vale, que debería haber empezado a las 8:30. Sí, que son las 9. También, que tengo media hora para hacer lo que quería hacer en una hora. Así que no me voy a entretener más. Vale, vamos con el tema 20, porque el tema 10 ya me lo aprendí y entonces pues lo mismo hago el repaso del tema 10, no lo sé, ya veré cómo me lo organizo, pero ese vídeo lo subiré. El caso, vamos con el área de matemáticas. Introducción. Son muchos los autores, empezamos siempre igual. Son muchos autores que hacen referencia a la importancia de las matemáticas. Entre ellos encontramos a German, quien dice que es la ciencia de lo que podría haber sido, de lo que es y de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Lo que también podría simular al paso del alumno por la educación, lo que supone un cambio de lo que podría haber sido a lo que va a ser. La legislación. En la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, de ahora en adelante lo he consolidado, establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa 2. Las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales se encuentra la de este tema, que es el área de las matemáticas. Además, en su artículo 16 nos encontramos con la finalidad de la educación, que es la de facilitar los aprendizajes de expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad con el fin o con la finalidad de lograr una formación integrada que favorezca el pleno desarrollo del alumnado y les prepare para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria, por lo que también desde la legislación se resalta la importancia de la educación. Continuando con este área y con la legislación, está el Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre, por el que se regula la evaluación y promoción de la educación primaria. Este, en su artículo 3, establece que el resto de que se tomarán como referente los elementos del currículo así establecidos en el Real Decreto 126/2014 del 28 de febrero, por el que se regula el currículo de la educación primaria. Y por su parte, dentro del decreto 89/2014 del 24 de julio, se establece el currículo para la Comunidad de Madrid, en el cual se encuentran los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984 relacionados con los bloques de contenidos que se tratarán. Bueno, esto ya de carrerilla. El área de matemáticas en la educación primaria, enfoque, características y propuestas de intervención. Vale, el área de educación primaria proviene del enfoque, deriva del análisis realizado del Real Decreto 126/2014 mencionado anteriormente. Cabe destacar que las matemáticas son un conjunto de saberes, asociados a los números y a las formas. Y constituye una forma de analizar situaciones. Se identifican con la deducción, la inducción, la estimación, etc. ¿Vale? Cabe destacar que las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas. Y constituyen una forma de analizar situaciones. Se identifican con la deducción, la inducción, estimación. Nos permite analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad para obtener información y conclusiones. O sea,
que son saberes asociados a los números y a las formas, que constituyen una forma de analizar las situaciones, se identifican con la deducción, la inducción, la estimación, etc., y que nos permite analizar los fenómenos y situaciones que se nos presentan de la realidad y dar respuesta a ellos, o sea, para obtener información y conclusiones. Todo ello se refleja en su doble función, su utilidad en otros ámbitos y sus aportaciones a la formación intelectual general. Vale, su utilidad en otros ámbitos ya lo hemos visto, por ejemplo, en plástica la geometría y yo qué sé, también en ciencias naturales la recogida de datos y pues a la formación integral. Genial, vale, entonces el enfoque deriva del Real Decreto 126. Cabe destacar que las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas y que constituyen la forma de analizar situaciones. Se identifican con la inducción, la deducción, la aproximación, etc. Nos permite analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad para adquirir información y conclusiones. Todo ello se refleja en su doble finalidad, en su doble utilidad, en su doble función, en su utilidad en otros ámbitos y en la educación, en la formación integral. Intelectual, no integral, que si no dibujaríamos un poco. Vale. La educación primaria se busca alcanzar una alfabetización numérica. Voy a poner ABC 1, 2, 3. La cual para conseguirla es necesario dominar los algoritmos de cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades, ¿vale? En la educación primaria se busca encontrar la alfabetización numérica, la cual para conseguirla es necesario dominar los algoritmos del cálculo mental, del cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades, ¿vale? Del cálculo. Pongo un culo. Voy a poner un culo. Es que parecen unas tetas. Pero voy a poner a Chinchan. 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 Cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades, ¿vale? Entonces, en la educación primaria se busca alcanzar una alfabetización numérica, la cual para conseguirla es necesaria lograr los algoritmos de cálculo escrito y actuar con confianza ante los números y las cantidades. Características. Poseen un enorme poder como instrumento de comunicación, conciso y sin ambigüedades, ¿vale? Instrumento de comunicación, y voy a poner una flauta. Instrumento, que es una flauta, y comunicación, un bocadillo. Es conciso y sin ambigüedad, porque 1 más 1 es 2. Ya está, es muy claro, no da lugar al error. Se caracteriza por su precisión, es muy preciso. Por su carácter formal, una corbata y una carita. Y abstracto, por su naturaleza deductiva y por su organización, ¿vale? Se caracteriza por su concreción, por su precisión, por su carácter, he hecho un dibujo y no me acuerdo, por su carácter formal, ¿vale? Se caracterizan por su precisión, por su carácter formal y abstracto por su naturaleza deductiva y su organización, porque al principio pues se tienen que hacer una serie de hipótesis y a partir de esas hipótesis, mediante el método científico, pues logramos pues eso, las ciencias, pero al principio son hipótesis. Entonces,
se caracteriza por su precisión, por su carácter formal y abstracto, por su naturaleza, deductiva, voy a poner deductiva, y por su organización. Existe una relación entre sus diferentes partes en cuanto a la utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos y con propósitos diferentes. O sea, existe una relación entre sus diferentes partes, ya sea por la utilización de estrategias o su utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden utilizarse en campos distintos y con propósitos diferentes. Es decir, que utilizar las estrategias o los procedimientos generales pueden utilizarse para lo mismo o para cosas distintas o con propósitos diferentes. ¿Vale? Entonces tenemos lo de que es un instrumento de comunicación sin ambigüedades, lo de la precisión por carácter formal, pero que también es abstracto por su naturaleza deductiva y por su organización, y que existe una serie de relaciones entre sus diferentes partes en cuanto a la utilización de estrategias o algoritmos o procedimientos generales que pueden ser empleados para un mismo fin o para diferentes. Otra es la dualidad, desde la que permite contemplar la realidad. Dualidad 2, desde la que permite contemplar la realidad. Favorece el desarrollo integral, ahora sí, unas tetas y un pan, y espacialmente la adquisición de capacidades cognitivas. ¿Vale? Favorece el desarrollo integral y especialmente la adquisición de capacidades cognitivas. Y su finalidad tiene una finalidad pragmática o utilitaria. Vale, entonces, instrumento de comunicación, que es preciso, pero que también es lo del abstracto por su naturaleza deductiva, que a pesar de que existe relación entre sus diferentes partes, que son las estrategias o procedimientos que pueden tener la misma finalidad o diferentes, ¿qué más? Que otra es la dualidad que le permite contemplar la realidad. Vale, vamos a hacer una cosa, 2, 4, 5, 6, 7. Son 7 cosas, ¿vale? La primera es la flauta, ¿vale? La segunda es la del carácter formal. La tercera es la relación. La cuarta es la dualidad, 1, 2. La quinta es el desarrollo integral, las tetas y el pan integral, y su finalidad pragmática o utilitaria. No sé qué poner. Pragmática o útil. Algo útil. Quiero algo útil. ¿Unas tijeras? A ver, entonces. Características. Posee un enorme poder como instrumento de comunicación preciso, o sea, sin ambigüedades, la flauta. Luego, que es muy preciso, se caracteriza por su precisión gracias a la característica formal, aunque también es abstracto debido a su naturaleza deductiva y su organización. Luego lo de la relación, que existe una relación entre ambas, entre sus diferentes partes, que es la utilización de estrategias o procedimientos generales que pueden tener la misma finalidad o diferente. El corazón, después del corazón, que venía lo de la dualidad entre... Otra es la dualidad
desde la que se percibe la realidad. Otra era, estoy mirando así, el desarrollo integral, que es especialmente en la adquisición de las capacidades cognitivas, y la última, que es la utilidad, las tijeras, que finalidad utilitaria. ¿Vale? Propuesta de intervención educativa. Vale, como siempre, según Cole, el proceso de educación tiene que permitir al autor, o sea, al alumno ir del nivel de desarrollo real, potencial al nivel de desarrollo real. Para esta propuesta se plantean los siguientes principios metodológicos: partir de las experiencias, conocimientos previos, la motivación, atención a la universidad y la manipulación. Este área es esencialmente experimental, ¿vale? Por ello se tomará como referencia para los contenidos aquellos que les resulten familiar y cercano. Además, su aprendizaje de las matemáticas se llevará a cabo utilizando en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria. Es decir, que pues eso, que el área de matemáticas es fundamentalmente experimental y que por eso se va a tratar desde los contenidos, desde aquello que le resulte familiar y cercano. Además, su aprendizaje se llevará a cabo en contextos pues, funcionales relacionados con sus conocimientos previos, situaciones de la vida diaria. Algunos recursos y estrategias que se llevarán a cabo en la enseñanza de los 5 bloques de contenido. A ver, vamos a ver. Algunos de los recursos y estrategias que se llevarán a cabo en la enseñanza de 5 bloques de contenido establecidos en el área son los siguientes. Vale, yo con esto tenía un dilema, porque yo quería poner los contenidos dentro de la ¿cómo se llama esto? Joder, de la proposición de intervención, pero me dijeron que era una idea muy buena, pero que puede ser que el tribunal no se dé cuenta y que me ponga como que me faltan algunas dos cosas. El caso, bloque 1, números y operaciones. Tiene 5 bloques, no sé si lo he dicho. Bloque 1, números y operaciones. Bloque 2, magnitud y medida. Bloque 3, geometría. Bloque 4, estadística y probabilidad. Y bloque 5, procesos, métodos y actitudes matemáticas. Bloque 1, números y operaciones. Los números naturales se realizan simultáneamente, o sea, los naturales se realizan simultáneamente al de las operaciones, ampliando la dificultad de estas operaciones a medida que se incrementa la magnitud de los números. Para las operaciones, que la suma vaya unida a la resta, la multiplicación a la división, pues que se realizan simultáneamente al de las operaciones. O sea, los números naturales se dan de forma simultánea al de las operaciones, ampliando la dificultad a medida que van ampliando los números. La suma se da con la resta, la multiplicación con la división. Magnitudes y medida consiste en qué, cómo y con qué medir. Además de desarrollar la comprensión de magnitudes y conocer, el cono con la C, los instrumentos, una flauta, de medición. Una propuesta para el tratamiento de la medida es ir de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, ¿vale? Magnitud y medida consisten en qué, cómo y con qué medir. Desarrollar la comprensión de las magnitudes y conocer los instrumentos de medición, es lo mismo. Una propuesta para el tratamiento de medida es ir de lo concreto al abstracto, de lo fácil a lo difícil. Geometría. Su aprendizaje se logra estableciendo constantes relaciones con el resto de los bloques y otros ámbitos. Dibujar un bloque. Y con otros ámbitos, y llega al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso de programas informáticos de geometría dinámica, como por ejemplo GeoGebra.
Vale. Su aprendizaje se logra estableciendo relaciones con el resto de los bloques de contenidos y llegar al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin puede contribuir el uso, ¿no?, de programas informáticos de geometría dinámica. Estadística y probabilidad adquieren su pleno significado cuando se presenta en conexión con actividades que implican otras áreas de conocimiento. Igualmente, el trabajo ha de incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones. Vale, pues que tiene realmente significado cuando se complementa con otras áreas y que debe de focalizarse en la formación significativa, en la comprensión de informaciones. Y luego procesos, métodos y actitudes matemáticas, que estas será la columna vertebral del resto de bloques. O sea, números y operaciones, que los números naturales sean a la vez que las operaciones y que ampliando la dificultad a la vez que aumentan el tamaño de los números. La suma con la resta, multiplicación con la división. Bloque 2, magnitudes y medida, que consiste en qué, cómo y con qué medir. Además de desarrollar la comprensión y conocer los instrumentos de medición. Una propuesta para el tratamiento de medida es ir de lo fácil a lo difícil. Después, geometría. Su aprendizaje se establece a lo largo de las constantes relaciones con los otros cubos, con otros bloques y con otros ámbitos, y llega al concepto a través de modelos reales. A este mismo fin se le puede contribuir el uso de programas informáticos como por ejemplo GeoGebra. Estadística y probabilidad, esta adquiere su pleno significado, si llevo una uña pintada y otra no, adquiere su pleno significado cuando se pone en relación cuando se presenta en contexto con actividades relacionadas con otras áreas de conocimiento. Y igualmente el trabajo ha de incidir de una forma significativa en la comprensión de las informaciones. Y bloque 5, métodos y actitudes en matemáticas, pues que son la columna vertebral. Vale, 4. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Vale. Carolina, mi amor, según el actual marco legal mencionado anteriormente, se define competencia como la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos, ¿vale? Se define como la competencia para aplicar las competencias. Se define competencia como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de las diferentes enseñanzas y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y problemas complejos. Vale. Se define como competencia como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y problemas complejos. Las competencias se conceptualizan en un saber hacer. Muy bien, Carolina. Finalidades y contribución. Vale. Su inclusión en el currículum tiene varias finalidades. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como no formales como los informales. Permitir al alumno integrar esta formación con sus aprendizajes para ponerlos en relación en diferentes ámbitos y establecer la relación de enseñanza-aprendizaje. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez las competencias se adquieren desde diferentes
áreas. Esto no. Respecto a la contribución de las matemáticas en las 7 áreas. Comunicación lingüística mediante la incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual y adecuada precisión de su uso, además de los contenidos asociados a la descripción verbal de razonamientos y procesos, competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología. El aprendizaje va dirigido al uso de las matemáticas fuera del aula. Además, estas hacen posible una mejor comprensión del entorno mediante la concepción espacial a medida de las representaciones gráficas. Competencia digital proporcionando destrezas asociadas al uso de los números, además de sus contenidos. Aprender a aprender a través de los contenidos relacionados con la autonomía y el esfuerzo. Competencia social y cívica a través del trabajo en equipo, la cooperación, el respeto. Conciencias y expresiones culturales, desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo de la cultura humana. Además, por ejemplo, el cero que viene de los musulmanes. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la resolución de problemas. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque me queda objetivos, relación con otras áreas del currículo y conclusiones. O sea, me he ventilado medio tema prácticamente. Así que, good, y así me da tiempo a hacer el resto de cosas. Muy bien.